Les saluda el diácono Oscar Lopera este lunes 21 de septiembre de 2020, inicio de la semana 25ª del tiempo ordinario. Y en este nuevo inicio de semana, pues démosle gracias a Dios por todas las bendiciones que hemos recibido y pongamos de nuestra parte todo lo que esté a nuestro alcance en la responsabilidad de utilización del tapabocas, lavado de manos permanente cada 2 o 3 horas, utilización del gel antibacterial o alcohol, y al regreso a casa después de una jornada laboral o de estar haciendo diligencia en la que vamos a tener contacto con otras personas, seamos responsables en esa desinfección para que cuidemos nuestra familia, nuestros seres queridos. Cuidando nuestra familia estamos cuidando la comunidad y automáticamente estamos aportando a la humanidad entera. Ya prácticamente está acercándose al 100% de la apertura, está como en un 90-95%, pero el éxito depende del aporte de cada uno, de la responsabilidad de cada uno en el autocuidado y autoprotección. En el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Oración al Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para gloria de Dios, bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Conscientes de nuestra vulnerabilidad, de nuestra debilidad, acudamos al Señor, que es un Dios de amor y de perdón, para que perdone nuestras faltas. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Amén. Acerquémonos a ese Dios de amor que siempre nos perdona y nos lleva a la vida eterna. Amén. Hoy es memoria obligatoria San Mateo, apóstol y evangelista. Un saludo muy especial a todos los que lleven el nombre de Mateo. Hoy vamos a escuchar de la carta de San Pablo a los Efesios, capítulo 4, versículos 1 al 7 y 7 al 11. Y 11 al 13. El Salmo 18 vamos a responder: a toda la tierra alcanza su pregón. El Evangelio está tomado de San Mateo en el capítulo 9, versículos 9 al 13. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Yo, el prisionero por el Señor, os ruego que andéis como pide la vocación a la que habéis sido convocados. Sed siempre humildes y amables, sed comprensivos, sobrellevados mutuamente con amor. Esforzaos en mantener la unidad del Espíritu con el vínculo de la paz. Un solo cuerpo y un solo Espíritu, como una sola es la esperanza de la vocación a la que habéis sido convocados. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre de todo que lo trasciende todo, y lo penetra todo y lo invade todo. A cada uno de nosotros se ha dado la gracia según la medida del don de Cristo. Y Él ha constituido a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros pastores y maestros, para el perfeccionamiento de los santos en función de su ministerio, y para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al Salmo 18 respondemos: a toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios, el firmamento pregona la obra de sus manos, el día al día le pasa el mensaje, la noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón.
El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En aquel tiempo vio Jesús al pasar a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: sígueme. Él se levantó y lo siguió, y estando a la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Jesús lo oyó y dijo: no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, la liturgia de este lunes nos trae una invitación muy especial. A la comunidad de Éfeso, Pablo, que se encuentra detenido en la cárcel, invita a la comunidad a que anden como pide la vocación a la que han sido convocados, viviendo en la humildad, siendo amables y comprensivos, sobrellevándose cada uno con el otro mutuamente con amor, manteniendo la unidad en el espíritu con el vínculo de la paz. Y aquí se proclama algo muy bonito: un solo cuerpo, un solo espíritu, una sola fe, una sola esperanza a la que habemos sido convocados, un solo Señor, una fe, un bautismo, un Dios Padre que lo trasciende todo y lo penetra todo y lo invade todo. Y en ese contexto, Pablo tiene claro que a cada uno se le da de acuerdo a la gracia de la medida de Cristo. Y entonces Cristo a cada uno, según le da por su gracia, a uno les constituye apóstoles, a otros profetas, a otros evangelizadores, a otros maestros y a otros pastores. ¿Y cuál es el único fin? El perfeccionamiento de los santos en función del ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia, hasta que lleguemos todos a la unidad en la fe y en el conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de Cristo en su plenitud. A eso es que tenemos que apuntarle, a vivir la unidad en Cristo Jesús y a formar todos en la unidad el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia, Cristo la cabeza, nosotros sus miembros. Al Salmo 18 respondíamos: a toda la tierra alcanza su pregón. Gracias a ese espíritu guerrero y dinamizador de Pablo y de Pedro, el Evangelio llegó a todos los extremos del mundo, a todas las regiones del mundo. El Evangelio es proclamado a los creyentes, a los no creyentes, a todos, sin excepción. Cada uno debe esforzarse por dar esa respuesta al mensaje que ha recibido. En este día, ahí el Evangelio nos trae un mensaje muy claro, y es el llamado. Así como llamó a Mateo, nos sigue llamando a usted y a mí. Y Mateo era un publicano, no era bien visto por los judíos porque trabajaba para Roma y era cobrador de impuestos. Algo tiene esa palabra del maestro, que cuando le dice sígueme, se levantó y lo siguió. Y lo invitó a su casa. Y allí en casa de Mateo están Jesús, los publicanos, los fariseos, y entonces, al ver que Jesús está allí con publicanos y pecadores, se acercan a preguntarle a los discípulos: ¿cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores? Y Jesús, que lo sabe todo, que lo conoce todo, que lo trasciende todo, de inmediato le responde: no tiene necesidad de médicos los sanos, sino los enfermos. Y los manda
a que averigüen o aprendan qué significa misericordia quiero y no sacrificios. No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores. Hermanos, esto tiene que ayudarnos a comprender y entender que la salvación está dada para todos, buenos y malos. Que me cayó bien, que no me cayó bien, a todos está llamada a la salvación. Cuando los fariseos reprochan que Jesús esté sentado allí a la mesa con los cobradores de impuestos, porque si algo detestaban los judíos era los que trabajaban para Roma, porque se supone que eran corruptos, ladrones de todo. Y Jesús aquí tiene claro la misión que le ha encomendado el Padre. Jesús no pasa de largo frente a aquella mesa. Se detiene, le mira a los ojos y lo llama. Ven y sígueme. Y se convierte en discípulo, luego en apóstol y luego forma parte de uno de los 4 evangelistas. Que gracias a los evangelistas tenemos hoy todos esos dichos y hechos de Jesús y todo el ministerio de Jesús. Si fuera en este tiempo que Jesús hubiera llamado a un drogadicto, a un ladrón, a un prostituto, nosotros hubiéramos dicho inmediatamente que no resulta conveniente para la causa que nos vieran en compañía de personas de tan mala fama. No habríamos ahorrado la crítica a los dimes y diretes. A ver, somos muy dados a señalar y a condenar y a calificar al otro. Pero yo creo que aquí tenemos que recordar el Evangelio que nos dice: sácate primero la viga que hay en tu ojo para que puedas sacar la mota, la pelucita que hay en el ojo de tu hermano. Quizás tenemos el corazón más endurecido y más empecatado nosotros que el otro que estamos señalando. Jesús tiene claro y así quiere mostrarlo, y por ello llama a Mateo y va a comer con sus amigos. Jesús no ha venido a buscar a los sanos, sino a los pecadores, y les echa en cara a los fariseos su falta de misericordia, su falta de compasión, su falta de tolerancia, con aquellos que, reconociendo su pecado, quieren tomar un nuevo rumbo en sus vidas. Hermanos, es triste y lamentable que cuando un hermano nuestro está pasando un mal momento o está alejado y de pronto rectifica y quiere volver al encuentro con Jesús, somos nosotros los primeros en hacerle la vida imposible, en tratar de impedírselo. Esto no está bien visto a los ojos de Dios. ¿Yo quién soy para juzgar a mi hermano y condenar a mi hermano? Esa es la distancia entre Jesús y nosotros, mientras que Él siempre mantiene la esperanza en las personas y por eso suspende todo juicio. Nosotros condenamos eternamente basados en nuestra mirada superficial y mezquina y mediocre, porque nuestra mirada es limitada. Solo Jesús, solo la mirada de Jesús trasciende hasta lo más íntimo del ser humano. ¿Cuándo será que aprendemos el significado de la palabra misericordia quiero? Tenemos que pedirle al Señor que nos dé la gracia, que nos ayude. Porque si algo está en nosotros como bautizados,
es ser las manos y los corazones misericordiosos de Jesús para con los hermanos que están pasando momentos difíciles. Démosle pues gracias al Señor por este mensaje en que llama a Mateo, a un publicano, a ser parte de su grupo, de su equipo de discípulos y luego apóstoles, y luego le da la gracia de ser uno de los evangelistas. También, Señor, sigue llamando diariamente a ti y a mí a dar un paso más, a seguir adelante. El Señor esté con ustedes y ese Padre amoroso les bendice en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios los bendiga, la Virgen los acompañe. Feliz semana.